Una vez que tenemos los datos ordenados, organizados, una vez que hemos también elegido la corriente interpretativa que nos ayudará al análisis de la información, estamos en posibilidades de ir a este último módulo en la construcción de nuestro proyecto. Vamos a caminar por estas secciones: categorización, estructuración, contrastación, teorización, para terminar con resultados y conclusiones. Vamos a hablar de cada uno de estos subtemas y vamos a ir construyendo en nuestro documento lo que corresponda a cada uno de ellos. Vamos entonces a hablar nuevamente de las categorías un poquito más en detalle de lo que lo hemos hecho en las presentaciones anteriores. Las categorías son un constructo, es decir, son un invento mediado por la actividad interpretativa de quien las define. Aquí en este caso, cada uno de los investigadores, de quien esté haciendo la investigación, va a definir según sus intereses, según el tema o la situación problemática elegida, cuáles categorías pudieran ser las más adecuadas para su estudio. Por categorías vamos a entender aquellas propiedades de las cosas que les son comunes a ese conjunto de cosas, a los objetos o a los fenómenos, y por lo tanto caben en ese patrón. Es decir, si una característica de una cosa es más o menos similar a otra característica de otra cosa, pues entonces esas cosas que son o esas características que son similares pueden agruparse en una categoría. Categorizar entonces implica identificar, comparar, relacionar, clasificar sobre todo. Es de hecho una clasificación. Esto ya lo habíamos comentado, aunque casi siempre las categorías en los estudios cualitativos se generan de manera inductiva, es decir, conforme los datos van surgiendo en el trabajo de campo. A veces o en muchas ocasiones es conveniente ir ya al trabajo de campo con algunas de esas ideas o de esas categorías que queremos investigar, o sea, de manera a priorística, puesto que ellas nos van a servir para guiar nuestras acciones dentro de la investigación. Aquí en los métodos cualitativos no importa si luego debamos reformularlas o incluso desaparecerlas o cambiarlas por otras categorías. Vamos a partir de esta pregunta inicial de la intencionalidad de hacer un estudio de investigación de tipo cualitativo. Yo me pregunto, ¿qué factores del entorno familiar o escolar hacen que los alumnos de una escuela sean apáticos? Y readecuo esta pregunta por otra un poquito más completa desde mi punto de vista. ¿Cuál es el significado de las experiencias que los alumnos viven en el entorno familiar o escolar y que contribuyen generando un nivel de apatía? Esta pregunta, desde luego, es el resultado de todo un planteamiento de un problema que sin duda tendrá que ver con alumnos apáticos en una escuela X de mi comunidad. Una vez que he trabajado el planteamiento del problema, como lo hicimos en el segundo módulo de este curso, en el primero o segundo módulo de este curso, estamos en condiciones de enunciar una pregunta de este tipo. Y esta pregunta es la que va a guiar nuestra investigación. Pero dentro de esta pregunta, ¿qué términos o qué categorías podríamos distinguir que nos sirvieran para hacer las preguntas en las entrevistas o hacer las preguntas en los cuestionarios? Es decir, para que guíen nuestra investigación. Pues a mí me parece que de esta gran pregunta surgen tres aspectos. Las experiencias que el alumno vive en el entorno familiar sería una categoría que está aquí
más o menos explícita. Otra sería aquellas experiencias que el alumno vive en el entorno escolar y otras serían los comportamientos de los alumnos que se han definido acá como apáticos. Entonces vean cómo podemos ir haciendo emerger categorías a partir de solamente el cuestionamiento que nos hacemos un poco después del planteamiento del problema. Son entonces categorías a priorísticas, son antes de iniciar la investigación, si bien hemos dicho que en algunos casos esas categorías u otras categorías pueden ir saltando o surgiendo conforme se vayan recogiendo los datos en el trabajo de campo, pero esta forma de hacerlo también es válida en la investigación cualitativa. Bien, el desarrollo del método cualitativo lleva a la interpretación de los resultados y para ir hasta allá, hasta ese final, debemos pasar por dos grandes formas de abordaje. Una es la creación y manejo de las categorías, que en este método se llama reducción de los datos después de haberlos ordenado, y otra se llama triangulación, la cual ya hemos definido como la intervención de más de dos métodos, la intervención de más de dos fuentes de generación de los datos, o también como la observación de más de dos investigadores. Pero además, aparte de pasar por estas dos formas de abordarlos, también vamos a ubicar todo el proceso en tres grandes momentos. El primer momento nos dice que debemos trabajar en la reducción de datos. Debemos editar los datos, debemos hacer las categorías y debemos codificar las categorías o las subcategorías que resulten de los datos. Ya estamos frente al discurso, ya estamos frente al texto donde se narra, donde se explicita todo lo que los sujetos nos dijeron a través de entrevistas o de cuestionarios. Entonces ya estamos trabajando, después de haber hecho la transcripción, en el primer momento, que es la reducción de datos, donde hacemos la categorización. El segundo momento es llegar a una primera interpretación. Aquí ya estaría en juego un poquito el hecho de haberse apropiado uno como investigador de alguna corriente de interpretación de las que mencionamos en las presentaciones anteriores. En esta primera interpretación vamos a utilizar algunas operaciones intelectuales como la comparación, la relación, la clasificación de las categorías y desde luego vamos a aplicar la triangulación, pero aparte de esto vamos a ir ya razonando o reflexionando conforme a aquellas corrientes de pensamiento que hemos hablado, por ejemplo, la fenomenología, la hermenéutica y otras. El tercer momento es la interpretación global de los resultados. Después de haber pasado por esta primera etapa de interpretativa, vamos a hacer una interpretación ya del todo. Es ir de las partes al todo para tener una visión integral del asunto. Podemos, para la clasificación, partir de ciertos criterios para llegar a las categorías. Por ejemplo, vamos a pensar en categorías según los actos que se estén narrando o relatando en los discursos. Podemos también utilizar las actividades, los significados, la participación, la relación, las situaciones y otros. Puede hacerse a través de un procedimiento inductivo, deductivo o mixto. Vamos entonces a empezar con el primer momento, la reducción de los datos, tomando algunos ejemplos que nos ilustren de la manera más sencilla cómo podemos ir caminando por este trabajo de investigación.